Bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Vamos a terminar de ver el cuarto punto relativo a la creación de dinero bancario dentro del tema 12. Y nada, simplemente lo que vamos a hacer es terminar de ver el concepto que estuvimos viendo durante el vídeo anterior, cuando os estaba explicando a través de la actividad de aula qué era esto del multiplicador del dinero, cómo podían los bancos prestar dinero a partir de los depósitos que van realizando las personas y cómo diferenciamos la base monetaria de la oferta monetaria. La base monetaria es el dinero que tenemos, los depósitos que se hacen, y la oferta monetaria es todo aquel dinero que yo puedo prestar sin tener en cuenta las, ¿cómo se llama esto? Las reservas que el banco tiene que mantener obligadas por ley. Bueno, os pongo ahí que el que se pueda generar más o menos dinero por este procedimiento depende del coeficiente de caja. Es decir, es la pregunta a la que tenía que dar respuesta en la actividad de aula que vimos en el vídeo anterior. Que siempre será buena noticia para el banco que baje. Es decir, cuanto más bajo sea el coeficiente de caja, más dinero voy a poder prestar a la economía. Y de la confianza de los ahorradores en el sistema bancario. Es decir, si yo no tengo confianza en el sistema bancario, yo no voy a depositar mi dinero en el banco. Si yo no deposito dinero en el banco, difícilmente el banco va a poder prestar ese dinero a los inversores. No se va a poder realizar ese proceso de creación de dinero bancario. Fijaros, si desconfían y no depositan su dinero en los bancos, el proceso de creación del dinero se bloquea. Mirad, os he puesto aquí una noticia, es del año 2013, ya es antigua, pero no pasa nada, puesto que en esta noticia, de una manera directa o indirecta, estamos hablando no exactamente del coeficiente de caja, ¿vale? Es un sí, pero no. Aquí de lo que estamos hablando es que algunas veces en economía lo que nos ocurre es que cuando interviene el Estado en la economía, pues algunas veces tiene sus consecuencias positivas y otras veces pues tiene sus consecuencias negativas. Mirad, en esta noticia que tenéis aquí del periódico de La Vanguardia, ya os digo que es un poquito antigua, a ver si se me abre, aquí está. Dice, ¿en qué consiste el corralito de Chipre? Que es parecido a, si alguno lo recuerda, lo ha vivido, o incluso que vengáis de allí, de la zona de Latinoamérica, es parecido a lo que sucedió en Argentina, en el corralito también de Argentina. Fijaros, si os ponéis a leer tranquilamente la noticia, nos dicen que Bruselas, Nicosia, centenares de personas intentaban desde primera hora de la mañana del sábado sacar su dinero de los bancos, pero estos ya habían congelado la tasa correspondiente. Según informó la radio RK, el sistema online de las entidades financieras fue bloqueado y poco después cerraron sus puertas las filiales de los bancos cooperativos, abiertos los sábados a los que habían acudido decenas de clientes. Pero aquí ya estamos entendiendo lo que es la idea de corralito. Yo voy a retirar mi dinero y no puedo, no me dejan, ¿vale? Y es que tras el acuerdo de los ministros, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, anunció que quien posean depósitos por debajo de los 100.000 euros tendrán que contribuir al rescate financiero con una tasa del 6,75% de sus ahorros. Esta será del 9,9% para las sumas que superen los 100.000 euros. ¿Qué me están contando aquí? ¿Qué pensáis vosotros que me están contando aquí? Lo único que me están diciendo, lo único que me están contando, o lo único que de lo que hablaba esta noticia en su momento es que como consecuencia de la crisis, os acordaréis que hubo una serie de países que tuvieron que ser rescatados. Bueno, pues en Chipre lo que pensaron es que este rescate, si tenía que acudir de alguna forma el Estado a rescatar a los bancos, pues que de alguna forma el rescate lo pagaran las personas. Es decir, aquí lo que estaba sucediendo es que la gente estaba retirando su confianza en el sistema financiero, estaban retirando su confianza en los bancos. Si yo voy al banco porque tengo miedo de perder mi dinero, es decir, simplemente me lo llevo y me lo voy a llevar a otro sitio donde yo considero que vaya a estar más seguro, claro, por un lado el banco ya no va a poder prestar ese dinero, pero por otro lado, si todos a la vez acudimos al banco a retirar ese dinero, pues lo que estamos creando pues, es el pánico bancario que también vamos a ver ahora que tuvo lugar después de la crisis del crack del 29. ¿Qué ocurre? Que el banco no tiene en ese momento el dinero para todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo ha prestado. Es decir, tendría que estar recuperando todos esos depósitos que ha prestado a otras personas, los tendría que estar transformando en el dinero que esas personas en ese momento le están pidiendo. Por tanto, necesita un tiempo para poder hacerlo. Llega un momento que si todos lo retiramos, está claro que habrá momentos, habrá situaciones, habrá partidas que el banco no pueda cristalizar, que no pueda recuperar, por lo cual se puede asumir o se puede llegar a entender que se pueda generar alguna pérdida, ¿no? Como nadie quiere asumir esa pérdida, todos tenemos miedo a que sea a mí al que me toque asumir esa pérdida, pues claro, lo que hacemos es que acudimos inmediatamente al banco a recuperar ese dinero, ¿vale?
¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hizo aquí el Estado chipriota, ahora sí. ¿Qué es lo que hizo el Estado chipriota? Pues dijo, bueno, como sé que todos vais a venir a retirar el dinero del banco, pues como no quiero que lo hagáis, porque lo único que vamos a provocar entonces es la caída del sistema financiero, todos y cada uno de vosotros vais a pagar la tasa correspondiente al rescate que está haciendo la eurozona con respecto a nuestro Estado. ¿Vale? Por tanto, todos aquellos que quieran retirar dinero, pues tienen que pagar una tasa, un 6,75 de este dinero y un 9,9 de este dinero. Por debajo de 100.000, 6,75. Por encima de 100.000, un 9,9%. ¿Qué está haciendo el banco? Intervenir en la economía. ¿Cómo está interviniendo en la economía? Poniendo un impuesto, poniendo una tasa a la gente. ¿Para qué? Para que no retiren el dinero. Estoy corrigiendo una externalidad negativa. De alguna forma, para que lo entendáis, aquí está exagerado y por eso simplemente me lo llevo al extremo, de alguna forma para que se comprenda mejor el concepto, es algo parecido al coeficiente de caja. El coeficiente de caja es aquel dinero que yo tengo que tener en mi banco, es decir, yo tengo que tener en mi oficina físicamente, realmente, por si viene alguien y decide retirarlo. ¿Por qué? Es muy importante que no se pierda la confianza depositada en el sistema. Si perdemos la confianza depositada, el sistema se viene abajo. Y una forma de demostrarle a la gente que ese dinero está ahí y que siempre que lo necesita puede venir a por ello, es a través del coeficiente legal de reserva, de ese coeficiente de caja. No es normal que yo vaya un fin de semana a sacar todo mi dinero al cajero, pero si voy a necesitar sacar 50, 100, 150 euros. Si el cajero no me da problemas, si el banco no me da problemas, pues todo funciona, todo fluye. El dinero es mío y hago uso del que me hace falta. Y el banco juega con eso, con que sabe que no nos va a hacer falta todo el dinero en un momento determinado, porque para eso lo tenemos ahorrado, solamente me hace falta una mínima parte. ¿Qué ocurre cuando yo desconfío de la labor que está realizando el banco? Pues que yo voy a querer retirar mi dinero. Lo siento mucho, pero yo no me fío. Y como no me fío, me lo llevo. Si todos vamos a la vez a retirar el dinero, pues el banco no te lo va a poder dar. Precisamente por lo que decía antes, habrá sitios donde se generen pérdidas, habrá otros sitios donde el dinero que tenga que pagar el banco por recuperarlo, porque a él también le penalizan por intentar recuperar el dinero antes de tiempo, porque lo tiene invertido en otros bancos, por intentar retirar ese dinero, lo que tengo que pagar va a pérdidas contra el banco. Por lo tanto, al final llega un momento que no tiene sentido, ¿no?, esa función que está realizando el banco. Entonces, este corralito que tenéis aquí de Chipre, de alguna forma, vendría a sustituir ese coeficiente de caja a través de una tasa. Es decir, aquí lo que hacemos es que intentamos corregir una externalidad negativa, que es que la gente desconfía de la actuación del banco y como quieren retirar todo su dinero en un momento determinado, pues ¿qué es lo que dice el Estado? Espérate que lo vas a pagar. Vas a pagar por lo tuyo y por lo de todo. ¿Entendéis? De forma que no lleven a cabo esa práctica, no lleven a cabo ese comportamiento. En las economías desarrolladas actuales, las personas suelen confiar en los bancos y, de hecho, tienen la mayor parte de su dinero depositado en ellos. Es lo más normal del mundo. La experiencia de la crisis del 2008 ha demostrado que los gobiernos harán cuanto sea necesario para garantizar que los bancos no quiebren, ya sea interviniendo para nacionalizarlos, que es el caso que os puse de Bankia en el tema 10, con las políticas y las medidas estructurales y las políticas coyunturales que puede llevar a cabo el gobierno, o creando fondos de garantía de depósitos para asegurar que los ahorradores puedan recuperar su dinero en caso de quiebra bancaria. ¿Vale? Es un tema de conversación que suelo tener con mucha gente. A mí siempre me piden mi opinión como economista, ¿no? Ni que supiera. Pero, no sé, aquí la opinión la tengo bastante claro por qué el Estado interviene y por qué el dinero se le da a los bancos. Son los bancos los que saben cuánto dinero tiene la gente en un momento determinado. Y son los bancos, a través de ese dinero que reciben, los que posteriormente van a garantizar los depósitos de las personas. Por tanto, cuando le estamos dando dinero a un banco, no se lo estamos dando para que se sigan fumando puros y para que se vayan de fin de semana a la playa. Simplemente les estamos rescatando, les estamos dando el dinero, porque ese dinero posteriormente va a llegar a nuestros depósitos, para que ese banco siga funcionando, para que esos depósitos no se pierdan, para que el valor de mi dinero mantenga esa unidad de cuenta, ese depósito de valor, es decir, que yo pueda seguir contando con ese dinero en un momento determinado. Mirad, en la crisis del 29, coincidiendo con el crack de la bolsa de Nueva York, que es algo que veréis en Historia del Mundo Contemporáneo, aquí simplemente voy a dar una pincelada y luego cuando lleguemos al sistema financiero, pues si hay que seguir avanzando el temario, sigo avanzando el temario, y si no, pues oye, lo que nos diga la administración que tengamos que hacer, lo hacemos. Pero cuando lleguemos a ese tema 13, si llegamos,
pues veremos tranquilamente cómo funcionó, qué es lo que pasó en el crack de la bolsa de Nueva York. Pero al final es muy parecido al de la crisis del 2008 con las hipotecas subprime. Y no va a ser parecido al que vamos a tener ahora con el COVID-19, ¿vale? Son crisis diferentes, son crisis que comparten, por decirlo de alguna forma, causas comunes. Las consecuencias sí. Las consecuencias de una crisis son las que todos sabemos, ¿no? Que se pierde empleo, que se pierde consumo, que se pierde dinero, que se pierde inversión, que empresas cierran, se genera todavía más desempleo, etcétera, 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 etcétera. Es decir, las consecuencias de una crisis sí se pueden decir de carrerilla, pero las causas, el qué es lo que está motivando la crisis, esa es la que hay que estudiar, hay que analizar, y con el paso del tiempo se puede llegar a entender qué es lo que fue, qué es lo que sucedió en aquel momento. Por ejemplo, la crisis del 2008 no fue hasta el 2010, 2011 cuando tuvimos una noción más o menos clara de qué era todo lo que había sucedido, dónde empezó, cómo se desarrolló, etcétera. En la crisis del 29, en el crash de la bolsa de Nueva York del 29, pasa algo parecido. Fijaros, es una crisis que se inicia a finales de los años 20, que es una crisis que se inicia hace prácticamente 100 años. Estamos en los locos años 20, la economía va bien, todo va creciendo, y se empiezan a poner unas expectativas en la bolsa descomunales. Es una cosa bárbara. Las acciones en bolsa crecían de un día para otro un 100%, un 200%. Es decir, las historias de gente que se había hecho rica con una mínima inversión de dinero estaban, vamos, no es que fueran a punta pala, no es que todos los americanos se hicieran ricos, pero si 10 de cada 100 personas que invierten en bolsa se hacen ricas, pues claro, el porcentaje es muy alto, con lo cual el efecto llamada es brutal. Y todas las empresas jugaban con eso. ¿Qué sucedía a la hora de la verdad? Que las expectativas financieras, por decirlo de alguna forma, no estaban a la altura de las expectativas reales. Es decir, lo que realmente producían esas empresas, lo que realmente le daban valor añadido a los productos que estaban fabricando, no era tanto como la expectativa, la especulación que en un momento determinado se pensaba que iban a tener esas empresas pasado unos años. Tú invertías y además una que fue inmediata, es decir, tú cuando inviertes en una acción esperas a tener una rentabilidad a cambio, esperas a tener un dividendo. ¿Qué sucedía? Voy invirtiendo, ahí las acciones se van revalorizando, esto es una cosa que, madre mía, ¿cómo va? No, me vuelvo loco, y cuando llega el momento de la verdad y digo, oye, que me des el dinero, me dicen las empresas, ya si eso ven otro día. Y dices tú, como que, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué sucede? Pues mira que no te puedo pagar dividendos, el crecimiento no es tal, el consumo no es pascual, las expectativas que habíamos puesto estaban aquí cuando la realidad está aquí, que eso lo siento mucho chicos, pero aquí sí que la comparación con el amor es brutal, las expectativas de pareja están aquí y lo que te encuentras realmente está aquí, con lo cual dices, leche, que aquí yo tenía en un pedestal y me estoy encontrando con el paso de los años. Pues pasa algo parecido con las empresas y con las expectativas, es lo mismo. Luego me doy cuenta, tengo como una bofetada de realidad tremenda, ¿no? Digo, no, si esto no vale lo que yo pensaba que tenía que valer. Por tanto, la gente, ¿qué es lo que empezó a hacer? Yo no quiero estas acciones de esta compañía, si esto no vale lo que dice que vale. Es decir, esto es papel mojado, ¿no? Esto quita, me lo quito de encima. Con lo cual todo el mundo, que es el famoso jueves negro, todo el mundo empezó a vender acciones, pero 24 de octubre, que creo que es de 1929, todo el mundo empezó a vender acciones, pero a la bestia. Nadie las quería. Seguramente en alguna de esas acciones habría alguna empresa que fuera buena. Seguramente. O a lo mejor no eran todo tan malas como las expectativas que se habían generado en ese momento se pensaban. Pero simplemente ante el temor de que existiera alguna de esas acciones que fueran perjudiciales para tu economía personal, pues la gente lo que decidió fue, venga, vender, no lo quiero. Simplemente no me fío, desconfío del sistema en un momento determinado. Y la desconfianza es gratis, es como la ignorancia, es muy atrevida. Con lo cual me pongo a vender como un loco, quita, yo voy a recuperar. ¿Vale? Por tanto, aquí lo único que sucedió es que la gente, ante ese miedo, esa expectativa, pues empezaban a vender las acciones. Os pongo ahí que el mayor pánico bancario de la historia ocurrió tras el desplome de la bolsa de Nueva York en 1929. Miles de ahorradores acudieron a retirar sus depósitos y se produjeron numerosos cierres de bancos. Fijaros, en aquella época, coeficiente legal de caja no había, es decir, no había coeficiente legal de reservas. Si lo había algún banco, para mantener algo de efectivo allí en manos del público, tampoco era mucho, ¿vale? ¿Por qué? Leche, con el antiguo descubrieron que si tenían todo el dinero allí metido en las cajas fuertes, venían y se lo atracaban, se lo robaban, se lo llevaban, ¿no?
Bueno, incluso tenemos la época de Bonnie and Clyde, que seguían haciéndolo. Por tanto, el coeficiente legal de reservas al final lo que terminan haciendo los bancos es mover ese dinero de alguna forma, ¿no? Invertirlo en otro sitio. Y una forma de invertirlo era en bolsa. Qué chulo, ¿no? Qué guay. El dinero que me está depositando la gente, resulta que la bolsa está funcionando tan bien como dicen que está funcionando y el crecimiento es el que es. Oye, pues, qué menos, ¿no? Que yo también invertir ese dinero ahí. Yo también me quiero llevar una tajada. No solamente se lo voy a dejar a otros. Bueno, ¿qué ocurrió? Que con la crisis del 29 todo el mundo pues acudió a los bancos ¿a qué? A retirar sus depósitos. Primero, a vender las acciones porque ya no las querían y posteriormente a llevarse su dinero a otro sitio. Y se encontraron los bancos con que no podían devolver esos depósitos. Es decir, no había dinero suficiente para poder devolver esos depósitos o esas obligaciones que habían contraído con sus ahorradores. Me he sacado un texto que viene aquí en un libro de Santillana, simplemente os lo leo, no os lo pongo como actividad de aula, no os preocupéis. Donde pone que como consecuencia de toda esta crisis del 29, como consecuencia de, bueno, hubo unos cambios en el poder, el candidato, en 1932, el pesimismo económico favoreció que el candidato demócrata a la presidencia, Franklin Delano Roosevelt, derrotara al presidente Hoover en las elecciones por un amplio margen, ¿vale? Se llevaron a cabo una serie de medidas, se establecieron una serie de medidas legales, bueno, lo que conocemos como lo que se conoce como el New Deal, donde a partir de las ideas de Keynes, incentivar la intervención del Estado en la economía, aumentar el gasto público, que sea el Estado quien tire de la economía, quien sea el Estado quien, a través del consumo y de la inversión, fomente el crecimiento económico. Bueno, este New Deal, que empezaría en el año 1932, 1933, pues luego posteriormente vino la Segunda Guerra Mundial, vino esa crisis total de las democracias, vino la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los 50 pues no hubo una recuperación económica como tal. Estamos hablando de 20 años largos, ¿no? Que casi 20 años para poder recuperarse, para poder pasar de una situación a la otra. Por eso decía que esta crisis del 29 pues se estudia y es interesante y la retomaremos luego posteriormente para analizarla un poquito más en detalle cuando veamos el sistema financiero igual y la compararemos con la crisis del 2008, que es una crisis basada fundamentalmente en las burbujas especulativas y en las expectativas que ponemos en la economía, que son expectativas que no son ciertas, es decir, son expectativas que están basadas en cuestiones meramente especulativas, veremos que no es igual que la crisis que estamos viviendo a día de hoy como consecuencia del COVID-19. A día de hoy lo único que está pasando es que la economía está parada totalmente, no la estamos contabilizando de ninguna forma, es decir, los días pasan pero no producimos porque estamos en casa confinados y luego posteriormente nos empezaremos a recuperar. ¿Qué escenario nos vamos a encontrar a la vuelta? Pues no se sabe. Hasta que no volvamos, no lo vamos a saber. Ahora mismo la economía, como bien han dicho desde nuestro gobierno, estamos preocupados exclusivamente en salvar vidas. Una vez que pasemos este periodo, veremos cuál es la factura económica que nos deja todo esto. Porque claro, al sistema sanitario hay que pagarlo. Las vidas que se pierden no se recuperan. Etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, posteriormente, a nivel económico, esto tendrá sus consecuencias. Además, tendrá unas consecuencias duras. Tendrá unas consecuencias pues, que a lo mejor tardamos una temporada en recuperarnos. Pero bueno, lo que os estaba leyendo es, y relacionado con esto, es que aparte de todas las leyes que se desarrollaron y todas las normativas, uno de los puntos relacionados con la nueva ley, con respecto a la actuación del Estado a través de la Reserva Federal, contemplaba la creación de un fondo de garantía por el que el Estado respaldaba el 50% de los depósitos hechos en los bancos. Fijaros, el 50% de los depósitos hechos en los bancos. ¿Hasta qué punto no será importante, de alguna forma, tener claro que mi economía y mi sistema financiero son fundamentales para la gente? Es donde va a estar el dinero guardado, es donde voy a ir a recuperarlo cuando las cosas vayan mal. Por tanto, en su momento, se establecía un fondo de garantía del 50% de esos depósitos y se empezaban a estipular esos coeficientes legales de caja, de forma que existiera liquidez en la economía en un momento determinado en los bancos para que la gente que quisiera retirar su dinero pudiera hacerlo, ¿vale? ¿Qué os pongo ahí? Que si la población retira todos sus depósitos, los bancos tendrán menos dinero para prestar a otras personas. De esta manera, el proceso estudiado se frena, la creación de dinero bancario es mucho menor. Como consecuencia de un pánico bancario, el coeficiente de caja aumenta, por lo que la oferta monetaria disminuye. Por otro lado, la demanda de dinero aumenta, ya que todo el mundo quiere tener su efectivo en manos, en su bolsillo o bajo el colchón. La consecuencia, pues es una recesión económica. O sea, si todo el mundo tiene el dinero en casa, no lo estamos prestando para que haya crecimiento económico, no se lo estamos prestando a los inversores. El dinero está parado. Es decir,
Una de las grandes consecuencias negativas que existen dentro de la economía y que empujan a esos episodios de recesión tan grandes, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con el mundo financiero, es que el dinero no se mueva. Si el dinero no se mueve, si el dinero está quieto, no hay intercambios. Si no hay intercambios, no hay consumo, no hay inversión, las empresas no invierten, las empresas no producen, se producen despidos, aumenta el desempleo y nuevamente es una espiral que, como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estamos continuamente metiéndonos en ese bucle. Si no hay consumo, no hay producción, si no hay producción, no hay empleo, si no hay empleo, no hay renta, si no hay renta, no hay dinero para consumir y nos volvemos a meter en esa dinámica. Por eso en su momento, este hombre Keynes, al que hemos estudiado en el vídeo, cómo se enfrentaba con Hayek, etcétera, 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 lo que decía era que una de las formas de recuperar la economía en esos momentos tan malos es a través del gasto público. Y ese gasto público, y esto guarda mucha relación con, con una de las actividades de aula que os puse en el tema anterior, y sobre todo que tiene que ver mucho con España, una de las consecuencias es que si ese gasto público lo estamos financiando con deuda pública, es decir, hace unos 12 años era el 40% de nuestro PIB, ahora es el 100% de nuestro PIB, la intervención del Estado en ese momento, como consecuencia de la crisis económica que tenemos a día de hoy, se va a ver muy limitada, francamente limitada, porque o lo financiamos con más deuda pública, con lo cual lo que tenemos al final es una mayor crisis de deuda de la que veníamos teniendo anteriormente para poder pagar toda esta factura que nos está dejando el coronavirus. Y si no lo financiamos con deuda pública, la única forma que tenemos para financiar todo ese dinero que a día de hoy que nos estamos gastando y que no estamos produciendo para poder financiarlo es a través de impuestos. Le tenemos que pedir más dinero a la gente, no queda más remedio, ¿vale? Bueno, me he salido un poquito, simplemente lo que he hecho ha sido alargar esa consecuencia que tenéis aquí abajo, ¿vale? Esto de que todo el mundo quiere tener el dinero en sus manos, no quiere tener invertido en la economía, de que el dinero se para y a partir de ahí viene todo ese momento de la recesión. Esto que tenemos aquí no es comparable a la situación que tenemos ahora. Quizá más adelante podamos empezar a establecer algunas analogías, algunas similitudes, pero lo que está claro es que las consecuencias, las causas que provocaron estas crisis que tenemos aquí, estos pánicos bancarios, y que de alguna forma justifican lo que os acabo de decir, ese coeficiente legal de reservas y ese fondo de garantía para la gente que se desarrollan y que existen dentro de la economía para que el Estado sea garante de esos depósitos que tenemos en los bancos, eso que estamos estudiando aquí en este momento es comparable o es utilizable solamente cuando hablamos de una crisis financiera. Es una crisis donde los bancos están por medio, donde se está haciendo un uso inadecuado de las cosas, pero porque está basado en las expectativas. Yo considero que algo vale esto, vale aquello o vale lo de más allá. Es decir, nadie me puede decir cuánto vale algo. Yo pongo el valor de las cosas, luego está el precio de mercado, que es lo que realmente pagas por ellas. Pero en los mercados financieros, cuando tú estableces y todo el mundo se pone de acuerdo que algo vale más de lo que realmente vale, es cuando crecen las expectativtas. Y si luego nos damos cuenta de que ese valor está basado en algo que no es cierto, está basado en algo puramente especulativo, no hay una información real detrás de todo eso que estamos manejando, es cuando se producen esas crisis, esas recesiones tan importantes como la que tuvimos en 1929 o la que tuvimos recientemente en el año 2008. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, no me voy a enrollar más, porque entre lo que vimos en la clase anterior, la actividad de aula que tendríais que preparar, que la hubiéramos hecho en clase y la hubiéramos corregido todos juntos, pues ya prácticamente tendríamos la sesión anterior y esta. Así que no me entretengo mucho más, chicos. Desearos que tengáis un buen tiempo, que estéis en casa bien, que familiares estén bien, amigos, conocidos, etcétera. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Donde vamos a empezar hablando de la inflación. Vamos a ver qué es esto de la inflación, de que me sobra mucho mes al final del sueldo. Cuáles son las causas que provocan la inflación. Como siempre, tenemos dos puntos de vista, monetaristas y keynesianos. Monetaristas liberales y keynesianos, ya sabéis lo que son. Los efectos y las consecuencias, los colectivos afectados. Y posteriormente lo que vamos a hacer es un ejercicio, una actividad de aula, otra más, donde vamos a calcular el IPC. Bueno, simplemente iremos repasando cómo se hace, lo tengo aquí explicado en la diapositiva, esto lo hubiéramos hecho en clase tranquilamente.
y luego pues el próximo día os lo explico y ponemos un ejercicio para poder hacerlo todos juntos y ya me lo entregaréis cuando lo ponga en la presentación, ¿vale? Pues nada, lo dicho, lo dejamos aquí. Hasta luego.